Hay una gran diferencia entre venir a escuchar la palabra de Dios y venir a conocer a Dios. ¿Ustedes saben eso? A veces uno piensa de que venir a escuchar de Dios es venir a conocerlo. No exactamente, porque yo puedo escuchar algo de alguien y no salir de aquí para seguir conociéndolo. Entonces, si han venido aquí a escuchar la palabra de Dios, lo importante de todo esto es que salgan de aquí a seguirlo conociendo. Amén. O sea, que la unción no les dure el domingo. Eso es importante. Es una práctica continua para poder conocer al Señor. Muy bien, la enseñanza del día de hoy, como siempre lo digo, a veces hasta quema ya el cassette. Es realmente muy importante y es de valorar muchísimo. El Señor ha dado una palabra muy fresca a su pueblo y yo quisiera, por favor, que todos ustedes pongan atención. Aquí tengo una Biblia. ¿Hay alguien que no tenga una Biblia ahí atrás y que la necesite? Levanten la mano. Bueno, aquí hay una. Vamos por aquello. Ponla en aquella mesa que está allá, por favor. Y, bueno, yo creo que atrás alguno lo necesita. Póngalo por ahí, ajá, correcto. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Y antes de que comencemos, quisiera explicarles algo brevemente para poder ir encaminando a cada uno a la palabra del Señor. Cuando cada uno de nosotros llega al Señor, llega obviamente a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador, es porque también se ha arrepentido y entonces recibimos el nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos saben que es un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento es cuando se nos retira la naturaleza carnal, la que nos gobierna en mayor medida, y entonces nacemos de arriba, como dice Juan capítulo 3, del 3 al 6 también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces de que como ya yo nací de nuevo, entonces voy a andar en el aire y no voy a pecar nunca. No, quiere decir que cuando yo nazco de nuevo, cuando acepto a Cristo como Señor y Salvador, cuando me arrepiento de los pecados, el Señor me hace nacer de arriba. Así aparece en el original griego en Juan 3:3. Nacer de arriba es cuando Dios te da una nueva naturaleza. Repita conmigo, nueva naturaleza. Nueva naturaleza. ¿Qué es una nueva naturaleza? Bueno, hagamos de cuenta que el que era chancho ya no es chancho y ahora es convertido en un hombre con vestiduras blancas. ¿Entienden el cambio de naturaleza? Chancho que come basura, hombre con vestiduras nuevas. Amén. Amén. Cuando recibimos entonces ese nuevo nacimiento y hay un cambio de naturaleza, estamos todavía en este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, pero ya el pecado no gobierna en nosotros. Ahora quien gobierna es Cristo Jesús. Gálatas 2:20 lo dice: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué le estoy haciendo esta breve introducción? Porque es muy importante lo que cada uno de nosotros vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cuántos aquí han llegado a Cristo? ¿Cuántos aquí conocen a Cristo? ¿Cuántos aquí tienen muchos años en Cristo? No me lo digan, pero el punto de todo esto es entender lo siguiente. Ojo, cuando llegamos a Cristo, nuestra naturaleza espiritual es cambiada, somos redimidos espiritualmente, pero todavía no hemos recibido nuestro cuerpo glorificado, no hemos recibido la redención de nuestro cuerpo, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén. O sea, ya nuestro corazón ha sido cambiado, pero estamos en un cuerpo que es carne y que pide apetitos carnales. Amén. O sea, no quiere decir que ya yo nací de nuevo y mi cuerpo ya no pide pecado. No, Santiago capítulo 1 dice que la concupiscencia, la carne nos pide concupiscencia, los deseos, y eso siempre va a ocurrir hasta que tengamos el cuerpo glorificado y entonces en nosotros no haya pecado. ¿Cuántos están esperando eso realmente? Amén. ¿Cuántos quieren realmente ese cuerpo glorificado? Porque yo no sé ustedes, yo estoy harto del pecado. Yo estoy harto del pecado. Miren, no me harta tanto algo como el pecado. Estoy cansado del pecado. Estoy harto. Y no crean que el pecado del vecino, no crean que el pecado de los congregantes. No, porque no es justo que yo diga: uy, cómo me harta el pecado de mi esposo. Uy, cómo me harta el pecado de mi hermana. No, uy, cómo harta mi pecado. Amén. Yo estoy harto del pecado.
Y yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando realmente hasta el final porque yo quiero ese cuerpo glorificado. ¿Qué les estoy diciendo entonces? Ojo a esta introducción, pilas ahí, pongan atención. No hemos recibido la herencia completa. Amén. Hemos sido redimidos espiritualmente, pero la herencia completa la obtendremos cuando realmente tengamos nuestro cuerpo glorificado y estemos una eternidad con Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que estoy queriendo decir. Ahora, ¿por qué? Aquí es donde viene el platillo fuerte. Vean, aunque los llamen, aunque algo pase, no se muevan de sus asientos, porque lo que van a escuchar hoy va a ser bomba. Y para los que nos están viendo desde los otros lugares como de costumbre y otros países como de costumbre también, va a ser bomba. No se despeguen. Amén. Amén. Muy bien. Quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú estás seguro o segura que va a suceder en ti el que recibas un cuerpo glorificado? ¿Cuál es la garantía que tú tienes en este momento de que vas a recibir tu cuerpo glorificado? Y eso quiere decir de que vas a recibir tu herencia completa. ¿Cuál es esa garantía que tú tengas en este momento? ¿Cuál es? ¿Cuántos piensan que si mueren hoy son salvos? Porque hay gente que me ha dicho, pastor, si usted se muere hoy es salvo. Yo le digo, sí, claro. ¡Ay, qué arrogante! ¡Qué arrogante! No, hermano. Mira, el Espíritu Santo da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos también, herederos y coherederos, ¿o no? Amén. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Vean, Amén. no hay nada más maravilloso que estar seguro de la salvación. No hay nada más maravilloso de saber que si yo muero en este momento soy salvo. No por mis obras, no por ser pastor, no por nada de lo que yo haga. No, por la fe en Cristo Jesús, por el sometimiento a Él y por buscar la obediencia continua, por arrepentirme de mis pecados continuamente. Amén. Amén. Ahora bien, no importa que no me hayan respondido esa primera pregunta, pero quiero que la tengan en su mente. ¿Cuál es la garantía de que yo reciba mi herencia completa, el cuerpo glorificado y esté con Cristo Jesús? Hay tres posturas acerca de esto. Entiendan. Ahora sí, viene lo maravilloso. Despierte el que está al lado suyo y dígale, ponga atención. A ver, ponga atención. Muy bien. Ahora sí, viene el platillo fuerte hasta llegar a la pura médula. Vean esto. Hay tres posturas acerca de esta garantía. Hay tres posturas. Voy a decirles dos primero y voy a llegar a la última. La primera postura es el salvo, siempre salvo. No importa la vida que lleve. No importa si vivo como impío todavía, no importa si me fui de la iglesia y no importa si me devolví al mundo. Esa es la primera postura. Hay una postura dentro de la iglesia que dice, hermano, ¿tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? Sí. Ay, hermano, entonces usted es salvo. ¿Qué hace aquí consumiendo piedra? ¿Qué hace aquí usted de alcohólico si usted es salvo? Va. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso, porque quiero explicarles las dos primeras posturas para explicarles lo que dice la Biblia como tercer postura. Amén. Amén. Quiero que vayamos a sus Biblias, por favor, a Hechos 3:19. Repito, Hechos 3, capítulo 19. Esto es muy importante que todos ustedes lo sepan, porque a veces entre el mismo pueblo cristiano piensan que porque yo llegué a la iglesia, acepté a Cristo como Señor y Salvador e hice una oración de fe, ya soy salvo. ¿Tú hiciste la oración de fe? Sí, eres salvo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que el pueblo piensa. Pero ¿qué es lo que pasa? No es una oración de fe que, para empezar, no es bíblica. La Biblia no dice haga una oración de fe para que usted sea salvo. Pero vea lo que dice la palabra. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si ustedes conocen hermanos o ustedes han sido de los que han pensado que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador hace 30 años, pero que se fueron de Cristo hace 30 años y siguen siendo salvos, están equivocados. Porque la palabra dice arrepentidos.
y convertidos. O sea que no sirve de nada que yo diga, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, te pido perdón, si yo no me arrepentí. Porque la boca puede hablar demasiado, ¿o no? Pero tu arrepentimiento es lo que hace que sean perdonados tus pecados y que seas justificado en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, todo arrepentimiento tiene frutos. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y si yo me arrepiento, eso quiere decir que yo me alejo del pecado. Arrepentimiento quiere decir lejanía del pecado. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esta primer postura, mis amados? Porque tenemos el grave conflicto de creer que un hermanito que vive como impío es cristiano. Y miren que yo no estoy juzgando, estoy leyendo Biblia. Vamos otra vez a la palabra del Señor. Primera de Juan 3, capítulo 8. Primera de Juan 3, capítulo 8. Chequen esto, por favor. Porque si un supuesto creyente que aceptó a Cristo como Señor y Salvador tiene una vida de impío, la Biblia no lo califica como un hijo de Dios. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ojo el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, nacido de arriba, la misma palabra en griego que está en Juan 3:3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. ¿Saben la gran diferencia entre pecar y practicar el pecado? Esto lo he dicho mucho acá, pero tengo que hacer esta introducción y seguir hablándoles para que entiendan el epicentro de lo que va a ser este terremoto en pocos instantes. Amén. La gran diferencia de pecar y practicar el pecado es que en la práctica se encuentra el deleite. Pastor, eso quiere decir entonces que si yo acepté a Cristo como Señor y Salvador y sigo siendo un mentiroso y sigo hablando, perdón la palabra, basura de mi boca, y sigo actuando en contra de lo que la palabra dice, entonces yo realmente no recibí a Cristo. Correcto. Porque si hubiera recibido a Cristo, no habría una vida de impío. Pastor, ¿quiere decir entonces que yo y todo el mundo cuando recibe a Cristo es un santulón que nunca peca? No. Quiere decir que es un ser humano como usted y como yo, que puede pecar en algo, pero que ese pecado le va a desgarrar el alma porque odia el pecado, porque ese pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Quiero que ustedes se imaginen que cuelgan en una cruz a la persona que ustedes más aman, mamá, papá, hijos, que los cuelgan en una cruz y los despedazan vivos y les dicen, señoras y señores, ese hijo que despedazaron fue gracias al pecado. ¿Les gustaría volver a pecar? Negativo. ¿Les gustaría volver a pecar? No, ¿por qué? Porque gracias al pecado mataron a mi hijo. Muy bien, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, realmente si lo aceptaste, no vas a querer seguir practicando los mismos pecados, porque eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, a pagar la condena por ti y por mí. Así de serio es. Amén. Vamos a seguir con evidencias. Todo me gusta con evidencias. No me gusta decir nada que venga de mi carne, sino con evidencias. Apartarse de Jesucristo y ser lo que llaman un hermanito apartado no da garantía de una vida eterna, ni evidencia que haya sido cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Les explico rápidamente un poco acerca del contexto histórico dramático que estaba pasando en esa iglesia de Asia Menor. Salieron de la propia iglesia agnósticos
de la propia iglesia de Asia Menor, un grupo de maestros se levantaron de esa iglesia que profesaban que creían en Cristo y después salieron de la propia iglesia, apostataron de la fe y andaban dando falsas enseñanzas acerca de Jesucristo. No daban ni siquiera un mínimo de ejemplo. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa si un hermano se va? ¿Qué dice la palabra? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Permanecen. Ahora, yo sí entiendo algo como pastor. Yo sé perfectamente que hay hermanos que se van porque hay X cantidad de personas en las congregaciones que tal vez les han hecho daño, y eso yo lo entiendo porque ha pasado, es verdad. Pero en este caso, no deberías irte de Cristo, sino de esa congregación, ¿o no? El problema es cuando la gente se va de la congregación y es como si Cristo tuviera la culpa y se va de Cristo y dicen es que me hicieron daño y me fui. No, hermano, eso no. Porque si recibimos a Cristo, tú no te vas a querer despegar de la fuente que te está dando la vida eterna. Amén. 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 Es como que yo diga, bueno, voy a cantar con este parlante, pero quiero cantar con el micrófono y quiero desenchufarlo de la fuente que le da la potencia para que salga el sonido y para que el sonido llegue a ustedes. Ni que fuera loco. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren desenchufarse de la presencia de Dios? Levante la mano. Yo creo que nadie, ¿no? Ok, veamos lo siguiente. Ser un hermano que volvió al mundo no da garantía de vida eterna ni evidencia que haya sido cristiano. Hebreos 10, vamos por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Ojo acá, chequen esto por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Repito, ser un hermano que volvió al mundo no da garantía de vida eterna ni evidencia de que esa persona haya sido cristiana. Ojo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta ese momento pareciera que la Biblia está diciendo que puede haber personas que estén en la iglesia que fueron cristianos y que entonces se fueron y entonces solamente les espera el fuego eterno. Pero ya también vimos antes que un hermano que recibió a Cristo no es capaz de irse de la presencia de Cristo. De hecho, no sé si ustedes se fijan, pero díganme cuál discípulo, cuál apóstol se fue de Cristo Jesús. ¿Quién fue el único traidor? Judas. ¿Quién fue? Judas. Díganos, ¿quién fue? Judas. Judas. Judas recibió a Cristo como Señor y Salvador. Negativo. De boca, pero su corazón estaba lejos de él. Amén. Amén. Y esto es duro, hermanos. Es duro. Pero el resto permaneció firme en medio de situaciones, problemas, en medio de flagelación, golpes, permanecieron firmes. ¿Cuántos han dicho, hermano, realmente no volví a la iglesia porque la verdad es que Dios permitió algo terrible en mí y siento que no me ama y me fui y tengo 9 años sin estar yendo? Mira, hay que revalorar la fe que está en nosotros como para poder irnos de la presencia de Dios 9 años y pensar que seguimos siendo salvos incluso en ese momento. Vean lo que dice la palabra ahora en Hebreos 10, Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos al versículo 39 del mismo libro. Pero nosotros, ¿nosotros quiénes? ¿Nosotros quiénes? Está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿nosotros quiénes? Los conversos, los cristianos. Pero nosotros, ojo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ven que no se lo está inventando el pastor? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermanos,
No es posible que hayan personas que tengan 30 años en el Evangelio, 15 años fuera de Dios, fuera de la iglesia, 15 años fuera de congregarse, porque nos topamos profundamente con personas que dicen, hermanos, yo no me congrego hace, no sé, 5, 10 años. Y bueno, ¿y qué pasó? No, hubo un acontecimiento ahí con una iglesia y tengo 5, 10 años de no congregarme, pero mi relación con Dios está bien, está fina. Pero wow, ¿cómo? Si la palabra de Dios dice que no tenemos que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. O sea que si mi relación con Dios estaría lo suficientemente bien, Dios tendría que decirme, corre a congregarte. Y no más bien huye. Amén. Entonces, estos son pequeños errores que a veces uno comete. Es normal. Pero no debe seguir siendo esa normalidad en la vida de una persona. Ahora bien, entendamos por favor lo que dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 9. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, ojo, Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¡Qué increíble! Entonces significa que toda la gente que se ha extraviado no ha tenido a Dios realmente. Amén. Amén. Pero el que no se extravía sí tiene el Padre y tiene el Hijo. Lo está diciendo la Escritura. Segunda de Juan 1:9. No es algo que yo quisiera inventar. Es lo que es y está escrito. Ahora, la segunda postura es persevera hasta el final para ser salvo. ¿Han escuchado eso? Digan amén. Amén. ¿Cuántos han escuchado? Hermano, tiene que perseverar hasta el final para ser salvo. ¿Lo han escuchado? Vamos al versículo. Vamos al versículo. Mateo 24. Mateo 24, 12, 13. Mateo 24, 12, 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay personas que piensan que aquí está diciendo que el amor de muchos creyentes cristianos se va a enfriar. No está hablando de creyentes cristianos. Vamos a verlo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hacerles una pregunta. Escuchen esto. Oigan, porque esta pregunta es filosófica. Véanme todos al rostro. Si tu salvación depende de la perseverancia, díganme entonces, ¿quiénes son capaces de perseverar hasta el final? Un impío persevera hasta el final. ¿Qué es entonces? ¿Quién persevera hasta el final? Repito. El que sigue la palabra del Señor. Muy bien. Pero el que sigue la palabra del Señor es un salvo, ¿o no? Sí. Entonces significa que la salvación está sujeta a la perseverancia, pero no depende que tú seas salvo si persevere. ¿Por qué? Porque quien persevera es quien es salvo. Vamos a ver, voy a ponérselos en español. Si yo les digo a ustedes, hermana, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Quién es el que va a llegar hasta el fin? El que persevera. ¿Y un impío puede perseverar hasta el fin? No. ¿Alguien que ha nacido de nuevo puede perseverar hasta el fin? Amén. Entonces significa que nuestra salvación depende ¿de qué? De haber nacido de nuevo primero. Porque si yo no he nacido de nuevo, si mi corazón no ha sido restaurado, ¿cómo puedo perseverar hasta el final? ¿Cómo podría? Dígame, ¿alguien puede perseverar hasta el final no habiendo nacido de nuevo? Imposible. ¿Es imposible? ¿Puede un impío que no ha sido regenerado poder perseverar hasta el final para recibir la vida eterna? No. Imposible, porque un impío no quiere la vida eterna. La vida eterna está ¿para quién? Para los hijos. Amén. Ese cuerpo glorificado, en donde recibiremos a Cristo por siempre en la eternidad, está para los hijos. Amén. Entonces significa que el que tú seas salvo
El que tú seas salvo no está sujeto a que si tú perseveras. Si tú no perseveras, tú no eres salvo. Lo que está queriendo decir realmente este texto, el que persevera hasta el fin es salvo, es una reafirmación. Es como que yo le digo a usted, hermana, si usted trabaja va a recibir un salario. ¿Sí? Obvio. ¿O no? Como que yo le dijera a usted, hermana, si usted conoció a Cristo, usted ya nació de nuevo. Es una reafirmación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De claro? Porque todos los que no perseveraron están demostrando que no estaban en Cristo Jesús. Amén. Eso es. Ah, no le creo, pastor. Me lo enseñaron diferente. Vamos a ver, veamos lo que dice la Biblia. Escuchen, que esto está maravilloso. Ojo. Romanos 6:22. Ya vamos a terminar. Romanos 6, capítulo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Quiénes son los que tienen el fruto de la santificación y la vida eterna? ¿Los que fueron qué? Los que nacieron de nuevo. Miren, si tú naciste de nuevo, tú tienes como fruto la santificación y por ende la vida eterna. Si tú naciste de nuevo, como tienes como fruto la santificación y por ende la vida eterna, tú vas a perseverar hasta el final. Amén. Amén. ¿Por qué entonces hay tantos que no perseveraron hasta el final y se extraviaron? ¿Qué fue lo que decía la Biblia? Porque no permanecieron. Y si no permanecieron, ¿qué evidenciaron? ¿Qué leímos ahora? Que no eran de nosotros. Amados, ¿sabían ustedes que la iglesia está dormida mientras que Satanás anda bailando y despedazando familias y la iglesia está dormida? ¿Sabían ustedes eso? Amén. ¿Sabían ustedes que un ayuno de 40 días para una iglesia significa la muerte? ¡Ay, no puedo! Es dificilísimo, 40 días de ayuno, 3 horas al día, es difícil, no puedo, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro. Ah, pero cuando vivía como impío, hacía ayuno hasta de 7 a 3 de la tarde para adelgazar, pero ahora ni siquiera 3 horas para poder estar en oración y en estudio de la Biblia para el Señor. La iglesia está dormida, amados. Pero ¿saben cuál es el problema de ese adormecimiento? Que las bancas a veces están llenas de personas que creen que son salvos y no lo son. Ojo, porque ya vamos a terminar. Y esto está pero chupete. ¡Uy! Chupete en otros países quiere decir que está riquísimo, que está buenísimo. Por aquello, ¿verdad? Es que tengo que... Ojo acá. Ojo acá, solamente. Juan 3:3, porque os es necesario nacer de nuevo, porque nadie que no nazca de nuevo verá la vida eterna. Juan 3:3. Ahora, pastor, ¿por qué usted dice que cuando yo nazco de nuevo entonces Dios regenera mi corazón y eso hace que yo nunca me quiera ir de la presencia de Dios? Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Jeremías, uno de los profetas mayores. Jeremías 32:40. Vean lo que dice. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Miren, ¿qué es que ustedes piensan que es que Dios con algunos cristianos falló y que el hermano de que estaba en la alabanza se fue y dejó a Cristo? ¿Y qué es que la palabra falló con ese hermano? ¿Qué? No, es que Dios no miente. Cuando Dios pone el temor de Él en el corazón de alguien para que no se aparte, esa persona no se aparta. Amén. No se aparta. Díganme por favor quién en la Biblia se apartó de la presencia de Dios. Muchos dirán, David, hermano, David. No, David falló una vez, cometió una carnalidad y ese hombre se arrepintió y nunca más volvió a ser el mismo. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? No. Pedro, siendo discípulo, matzetes, que significa alumno o aprendiz en el griego, se equivocó muchas veces con su fe. Incluso recibió el gran comisionamiento cuando se lo dio Jesús.
En Gálatas capítulo 2 o el 3, si mal no recuerdo, el apóstol Pablo sale reprendiéndolo porque Pedro, el apóstol, estaba uniéndose con algunas clases de mentalidades extrañas con los fariseos. Y Pablo los reprendió, aún siendo apóstol. Él se estaba equivocando. Luego no se registra a este hombre Pedro viviendo como carnal. No, un cristiano puede cometer una carnalidad, pero jamás vivir como el impío de antes, hermanos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Puede un cristiano vivir como el impío de antes? No, porque si tu corazón ha sido regenerado y pasaste de ser un chancho que comía basura a ser una persona con nuevas vestiduras blancas, díganme por favor, ¿cómo se puede volver a revertir la naturaleza? ¿O acaso tú crees que Dios dice, ay, al hermano Julián nació de nuevo el 3 del 3 del año 2017? Ah, no, pero ya vi que se está comportando mal, entonces lo voy a volver a su naturaleza carnal y para que siga siendo un chancho. Mire, el cambio de naturaleza Dios no lo revierte. Cuando Dios hace un cambio de naturaleza, esa persona tiene evidencias realmente. Amén. Escuchen, Primera de Pedro 1:5. Porque aquí hay personas que a veces podrían llegar a pensar, sí, hermano pastor, pero acuérdense que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra demonios, principados, sí es verdad. Pero miren lo que dice la palabra en Primera de Pedro 1:5. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. El que es salvo, el que ha nacido de nuevo, es guardado por el poder de Dios. ¿Para qué? Para lo que recibiremos en el día postrero. ¿Cuántos realmente están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos están esperando realmente la vida eterna y decir, Señor, por siempre contigo en la eternidad, un cuerpo glorificado? Señor, quiero estar contigo. Yo no sé si ustedes sabían, pero es que la Biblia registra claramente que cuando tú estés en la eternidad con el Señor, tú vas a ir a adorar para siempre en la presencia de Dios. Mira, y hay gente que llega a la iglesia y ya empieza, ¿qué horas terminará? La cuarta canción, ay, faltan 2. Miren, hay gente que no aguanta ni 6 canciones para adorarle al Señor y quieren hipotéticamente la vida eterna para ir a adorarle toda la vida a Jesús allá. De verdad. ¿Ves? Ese es el problema. Entonces, ¿qué me está diciendo usted, pastor? ¿Cuál es la tercera postura? La primera postura era salvo, siempre salvo, un término que es antibíblico y que no es correcto, porque si yo soy salvo realmente no vivo como impío. La segunda postura es el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ya sabemos perfectamente que los que perseveran hasta el fin son los que son salvos. Y la tercera postura es la siguiente. Para esto es que necesito que presten su atención porque aquí termino. Y quiero volver a la pregunta inicial. ¿Cuál es mi garantía? ¿O qué me garantiza que yo tendré la herencia completa, la redención de mi cuerpo glorificado, la vida eterna con Cristo? ¿Cuál es esa garantía? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Esto les va a reventar la cabeza en el buen sentido. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y eso quiere decir, mis amados, que la tercera postura es que si tú realmente eres cristiano, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo son las arras. Las arras quiere decir la garantía. El Espíritu Santo es la garantía. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo por garantía? ¿Cuántos entonces dicen, yo tengo el Espíritu Santo? Varón, yo nací de nuevo, yo tengo el Espíritu Santo, significa que yo soy salvo, yo soy salva. Gloria a Dios, yo soy salvo, yo soy salva. Sí, eso es verdad. Pero si tú eres salvo y tú eres salva, viene acompañado de evidencias.
de una vida renovada, no cambiada, como muchos dicen, ay voy pastor cambiando con Dios poco a poco. No. Es que Dios no dice, poquito, voy a darle un nuevo nacimiento. No, Dios te da un nuevo nacimiento, el fruto de santificación, y entonces va haciendo la obra continua. Amén. Porque acuérdense que hay 3 tipos de santificación. La santificación inicial, que es la que se recibe, Romanos 6, capítulo 2. Luego está el proceso de santificación, que es el que lleva la vida cristiana, el proceso de santificación continua. Y de último está la santificación final, que es la santificación de cuando entonces recibimos el cuerpo glorificado. Ya no estamos en este cuerpo de carne, ya nosotros no vamos a pecar más y estaremos con Cristo en la gloria eterna. Amén. Entonces, quiero que veamos esto, porque quiero que lo entiendan mejor. Son las 5:22, es temprano. Vean, porque esto está cortito. El Espíritu Santo es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia. Cuando nacemos de nuevo nos da el Espíritu Santo, claramente, Romanos 8, capítulo 9. Pero ahora quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo no está en ti y no está en mí solamente para llenarnos del poder. El Espíritu Santo no está en ustedes y no está en mí solamente para moverme a servir. El Espíritu Santo no está en mí solamente para que yo hable en lenguas, o el Espíritu Santo no está en mí solamente para darme dones. Ya vimos que el Espíritu Santo está en mí también, porque es la garantía de la herencia en el día postrero. Pero vamos al versículo 13 otra vez. Vean lo que dice. Fuisteis sellados con, no dice por el Espíritu Santo, dice con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Les voy a decir lo que esto no significa primero. Esto no quiere decir que Dios te puso el sello del Espíritu Santo con cinta adhesiva y que si el caramba se empieza a portar medio mal, entonces la cinta se cae y ya no hay sello. Esto no quiere decir que Dios te puso el sello del Espíritu Santo con una pintura lavable, o que si le cae agua se quita, o que puso el sello del Espíritu Santo con una tinta china. Eso no quiere decir, porque la persona que fue sellada con el Espíritu Santo es porque Dios vio perfectamente que esa persona se arrepintió de corazón, tuvo como fruto la santificación, se hizo la obra en él, y esa persona iba a buscar la santificación continua y iba a perseverar hasta el final, hasta la gloria postrera, hasta la vida eterna, hasta la herencia final. Amén. Entonces, ¿qué significa el sello, pastor? Porque eso es lo que yo necesito saber. Muy bien, les voy a decir qué significa el sello para que entiendan la profundidad de esto. Por favor, no importa que se les quemen los frijoles, entiendan lo que les voy a decir. El sello en la antigüedad servía de esta manera. Cuando había un documento legal como este, por ejemplo, un documento, cerraban el documento, vertían la cera en el documento, y el rey o el príncipe o el noble ponía su anillo en el sello para poder sellar ese sello, ese documento. Amén. ¿Qué es lo que está queriendo decir entonces? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Vean, punto número 1, el sello es una señal de seguridad. Daniel capítulo 6, vamos por favor rápidamente porque en serio ya vamos a terminar. Daniel capítulo 6, versículos 16 y 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Eso quiere decir que el sello significaba seguridad, y quería decir que si alguien veía esa piedra sellada, nadie podría romperla, nadie, a menos que fuera una autoridad más alta que el mismo rey. El sello es una señal de seguridad, amados.
Si tú estás sellado con el Espíritu Santo porque recibiste a Cristo como Señor y Salvador, porque te arrepientes todos los días del pecado, porque matas al viejo hombre todos los días, porque realmente la simiente de Dios está en ti y no puedes pecar. Si tú fuiste sellado con el Espíritu Santo es no solamente tu garantía para el poster día, sino que además es un sello de seguridad de que no hay nada ni nadie que pueda tocarte. Amén. Estarás en la tierra, sí. Satanás querrá librar una batalla contigo y querrá hacerte de todo, sí. Pero protección de Dios tenemos los que realmente somos sus hijos. Amén. No, todavía no me creen. Mateo 27, 66. Vean lo que pasó. Mateo 27, 66. Ojo acá. Cristo muere, lo meten en la tumba y dice: entonces fueron ellos y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y adivinen qué pasó. Esta gente selló la piedra. Y se acuerdan que el sello de seguridad no podía romperlo alguien a menos que fuera mayor que el rey. Pues alguien mayor que Roma rompió ese sello para poder dar vida a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Acaso hay alguien mayor que Dios como para que rompa el sello de seguridad que puso en ti? ¿Existe alguien mayor que Dios para romper el sello de seguridad que puso en ti si realmente naciste de nuevo y fuiste sellado con el Espíritu Santo? No hay nadie mayor que Dios. 2. Son 3 cosas. 2. El sello es un signo de autenticidad. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Es un sello de autenticidad. Es como si Dios estuviera diciendo: este hijo es auténtico. No solamente le doy la seguridad, sino que es auténtico. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. ¿Ok? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El ser sellado con el Espíritu es una muestra de seguridad, pero además una muestra de autenticidad, en donde Dios no solo nos asegura, sino que además nos autentifica delante del mismo Satanás. Amén. Amén. ¿Y saben qué quiere decir esto? Miren, si yo pudiera ser de los 10 hombres más ricos del mundo, o de los 10 hombres más peligrosos para Satanás, prefiero ser el número 10 de los hombres más peligrosos de Satanás, pero quisiera estar en esa lista. Cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, entonces tú eres un peligro para Satanás. Amén. Hoy, cuando la persona se levanta, Satanás dice: qué mal, ya se levantó. El sellado con el Espíritu Santo se ha levantado. Y tiene un sello de seguridad que no puedo romper. Y tiene un sello de autenticidad que no puedo decir que no. Este cristiano realmente es un sellado. ¿Qué hacemos para derrumbarlo? ¿Ven? Y es ahí donde entonces el cristiano se convierte realmente en un peligro para el infierno. Amén. Pero el problema de hoy en día es que hay bancas llenas en congregaciones que tú le preguntas a Satanás: ¿quién es este? No lo conozco. Le preguntas a Dios: Dios, ¿quién es este? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Porque el sello es una evidencia de autenticidad cristiana. Amén. Último, el 3, para terminar. Ven que esto está bueno. 3. El sello también se usaba como una transacción completada. Jeremías 32, 9, 10. Último versículo, Jeremías 32, Jeremías otra vez, el profetita llorón, ese sí tuvo fe realmente. Jeremías 32, 9, 10.
Ojo, porque lo mandan obviamente a comprar una heredad y él obedece y la compra. Jeremías 32, 9, 10. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. ¿Saben qué quiere decir eso? Hermano, cuando tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, no estamos en un proceso de ser salvos. Somos salvos. Amén. Amén. Pero sí estamos en un proceso de santificación y de perseverancia continua hasta el final para poder recibir la totalidad de la herencia. Amén. Oh, qué maravilloso que es el Señor. Que el sello del Espíritu Santo nos dice que somos una transacción completada. Quien es salvo tiene que vivir como salvo. ¿Cómo es que una persona porque tiene unos problemas se levanta y dice, ay, hermano, tengo tantos problemas? Mira, cuando tú pienses que realmente tienes muchos problemas, recuerda que tienes la salvación que muchos en el infierno se están deseando. Amén. Amén. Y despierta, iglesia, despierta, porque antes de estar viendo las cosas que tus ojos están viendo, deberías estar viendo con los ojos de la fe. Si tú no has sido sellado con el Espíritu Santo, no es tarde. Arrepiéntete de corazón de tus pecados, confía en Cristo Jesús, ponlo como único Señor y Salvador en tu vida, y sobre todo, póntelo a Él para siempre, porque ya nos dimos cuenta que quien es salvo no es de los que se pierden. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo lo dijo. Termino con esto. Como nosotros somos una transacción completada, como tenemos un sello de seguridad, como también entonces tenemos un sello de autenticidad, como ya entendimos que no existe el salvo siempre salvo aunque viva como impío, como ya nos dimos cuenta que nuestra salvación no depende de perseverar, sino más bien nuestra salvación depende de haber nacido de nuevo, y el nacer de nuevo hace que perseveremos hasta el final. Y como ya comprendimos todas estas cosas, amados y amadas mías, la pregunta para ustedes es, si nacieron de nuevo y si han sido sellados con el Espíritu Santo, ¿qué están haciendo para Dios? ¿Qué servicio están teniendo para Dios? ¿Qué compromiso están teniendo para Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Porque quien es sellado está comprometido con Dios. Amén. Comprometido con la obra. Amén. Comprometido con Dios. Comprometido con la obra. Comprometido con Dios. Comprometido con la iglesia local, comprometido con capacitarse para dar el 100% del servicio a Dios, comprometerse con ir y predicar el evangelio a las naciones de la tierra, comprometerse con estudiar la palabra de Dios, comprometerse con orar, comprometerse con ayunar, comprometerse con aplicar la palabra de Dios a mi vida. Amén. Pastor, no me queda todo cuadrado. ¿Por qué entonces, si yo estoy resguardado por Dios hasta los días postreros, por qué si yo fui sellado tengo la garantía, por qué tengo el sello de autenticidad, por qué entonces Satanás me ataca tanto y ataca tanto al pueblo cristiano? Bueno, dos cosas. Satanás sabe quiénes son peligrosos y quiénes no. ¿Y saben por qué Satanás ataca a quienes son salvos también? ¿Saben por qué? Porque sabe perfectamente que de eso depende también muchas veces la división en los ministerios. ¿Acaso no han visto ustedes pastores que han sido grandes siervos de Dios y engañaron a su esposa con una mujer y se les fue el ministerio abajo? ¿No han visto eso? El caso de Jimmy Swaggart, por ejemplo. Lo vieron, ¿verdad? Engañó a su esposa con una prostituta, un gran siervo de Dios que hizo un montón de cosas, y el ministerio se le fue abajo literalmente después de eso. Él cometió una carnalidad, ¿cierto?
Satanás logró una carnalidad en él y el ministerio se le fue abajo. Pero él se arrepintió y no lo volvió a hacer. Pero ya el daño estaba hecho. ¿Ven por qué tenemos que cuidarnos incluso de las pequeñas carnalidades o de las pequeñas mentiritas? Porque a pesar de que estemos resguardados, pequeñas mentiritas traen grandes consecuencias familiares, incluso ministeriales. Amén. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. ¿Tienen alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ok, perfecto. Despedimos la transmisión dando las gracias al Señor por este momento, diciéndoles que esta palabra la entiendan, la atesoren y sobre todo que la apliquen, porque esta palabra es muy importante. Bendiciones de lo alto para las personas en Argentina, los estudiantes en Argentina y en diferentes lugares. Bendiciones.